La posición de esta ortodoxia empezó a consolidarse definitivamente en el siglo II después de Cristo, principalmente a través de Ireneo, obispo de Lyon, alrededor del año 180 después de Cristo. Ireneo se dedicó, tal vez más que otros padres de la Iglesia, a darle a la teología cristiana una forma estable y coherente. Consiguió esto primeramente con su voluminosa obra, Libros Quinque Adversus Hereses, que de latín al español dice 5 libros contra herejías. En su exhaustivo estudio, Ireneo catalogó todas las desviaciones de la ortodoxia, aún gestándose en ese entonces, y las condenó con vehemencia. Deplorando la diversidad, declaró que debía haber una sola iglesia válida. Fuera de ella no habría salvación. Cualquiera que desafiara esta afirmación era declarado herético o hereje por Ireneo y debía ser expulsado y, de ser posible, eliminado. Entre las numerosas manifestaciones de la cristiandad antigua, el gnosticismo, del griego gnosis, traducido como conocimiento, sería el blanco de los más curiosos ataques de Ireneo. El gnosticismo se basaba en la experiencia personal, en la comunión del individuo con lo divino. Para Ireneo, esto disminuía la autoridad de los sacerdotes y obispos, obstaculizando el intento de imponer la uniformidad, o sea, la uniformidad religiosa. De aquí que Ireneo dedicó todos sus esfuerzos para suprimir el gnosticismo. Para esto se hizo necesario apartar a la gente de la especulación individual. Debía enseñárseles a no cuestionar la fe en dogmas fijos. Se hizo necesario tener un sistema teológico, una estructura de principios ordenados, que no den al individuo la oportunidad de desarrollar su interpretación personal. En oposición a la experiencia personal y la gnosis, Ireneo insistió en una iglesia única y católica, entre paréntesis universal, basada en los fundamentos de los apóstoles y la sucesión de los mismos. Para implementar la creación de tal iglesia, Ireneo reconoció que se debía disponer de un canon definitivo, una lista fija de escrituras aceptadas oficialmente. Con este fin, cumplió su canon, entre comillas, eligiendo entre las obras a su disposición, incluyendo algunas y excluyendo otras. Ireneo es el primer autor cuyo Nuevo Testamento canónico concuerda en esencia con el de nuestros días. Sin embargo, tales medidas no evitaron la aparición de tempranas herejías, entre comillas. Por el contrario, estas continuaron floreciendo, pero la ortodoxia que Ireneo promovió asumió una forma estable que le aseguró la supervivencia y la victoria eventualmente. No sería irracional afirmar que Ireneo abrió las puertas para lo que luego sucedería en el reinado de Constantino, entre paréntesis, quien con su auspicio hizo del Imperio Romano un imperio cristiano en cierto sentido. Cierra paréntesis. E inmediatamente después de este. El rol de Constantino en la historia y desarrollo del cristianismo ha sido distorsionado, mal presentado, mal representado y peor aún comprendido. Según las posteriores tradiciones de la Iglesia, Constantino habría heredado de su padre una simpática predisposición hacia el cristianismo. En la práctica, esta predisposición parece más bien un caso de conveniencia, pues los cristianos eran ya numerosos en esa época y Constantino necesitaba todo el apoyo disponible contra Magencio, su rival en la lucha por el trono imperial. En el año 312 después de Cristo, Magencio fue aniquilado en la batalla de Puente Milvio, dejando a Constantino sin competidores en su lucha por el trono imperial.
Se dice que inmediatamente antes de la mencionada batalla, la batalla de Puente Milvio, Constantino tuvo la visión, reforzada después por un sueño profético, de una cruz luminosa pendiendo en el cielo. Supuestamente tenía una inscripción que la atravesaba: In hoc signo vinces. En español es: con este signo vencerás. La tradición cuenta que, aferrándose a este signo celestial, Constantino rápidamente mandó que los escudos de sus soldados sean blasonados con el símbolo cristiano. Las letras griegas Chi y Rho, primeras dos letras de la palabra Cristos. Esto resultó en que la victoria de Constantino sobre Magencio en Puente Milvio pase a representar el triunfo de la cristiandad sobre el paganismo. Esa es la tradición popular de la Iglesia. En base a ella se piensa comúnmente que, entre comillas, Constantino convirtió al Imperio Romano al cristianismo. Cierra comillas. Sin embargo, Constantino no hizo tal cosa. Para decidir qué fue lo que hizo Constantino precisamente, debemos examinar las evidencias con más detenimiento. En primer lugar, la conversión, entre comillas, de Constantino, si se la puede llamar así, no parece haber sido cristiana, sino descaradamente pagana. Tal parece que Constantino tuvo un tipo de visión o experiencia en los precintos de un templo pagano dedicado al dios Apolo Gálico, en los Vosges o cerca de Autun. Según un testigo acompañando al ejército de Constantino, la visión fue del dios Sol, deidad adorada por ciertos cultos, bajo el nombre de Sol Invictus, entre paréntesis, Sol Invencible. Hay evidencia que muestra que Constantino fue iniciado en uno de estos cultos al Sol Invicto, poco antes de tener su, entre comillas, visión. De cualquier forma, el Senado romano erigió, después de la batalla de Puente Milvio, un arco triunfal en el Coliseo. De acuerdo a la inscripción en este arco, la victoria se debió, entre comillas, a las manos de la deidad. Pero la deidad en cuestión no era Jesús, era el Sol Invicto, la deidad solar pagana. Esto se puede consultar en la obra de Chadwick, The Early Church, página 125. Contrariamente a la tradición cristiana, Constantino no hizo del cristianismo la religión oficial del Estado romano. La religión del Estado, bajo Constantino, era, de hecho, la pagana adoración del sol, y Constantino fue toda su vida el sacerdote supremo. De hecho, su reinado se llamó, entre comillas, la emperatoría del sol, y el Sol Invicto figuraba por doquier, incluso en las enseñas reales y las monedas acuñadas en el imperio. La imagen de Constantino como un ferviente converso al cristianismo está